tenemos un poco esa visión pesimista de nosotros, ¿no es verdad? De que nada de lo que hacemos como país es bueno. Y yo creo que eso es injusto, porque los problemas relativos al éxito del rock son los problemas relativos al éxito en general del país hacia afuera. El metal de ahora es más o menos, no es más o menos, es bastante copia de lo que es el metal en Europa, digamos. Y yo con algunos amigos me pongo a charlar y digo, hacer lo mismo que hacen en Alemania o en Italia, vamos a ir debajo, porque ellos ya tienen bastante experiencia con lo que es eso. Ahora tenemos que dar más cabida a nuestros instrumentos musicales, a las zampoñas, las quenas, esos ritmos que son tan hermosos para nuestra amada Bolivia, y tratarlos de fusionar en alguna forma con lo que es nuestro sentimiento, a tocar una guitarra distorsionada o una batería con bastante punch o un bajo con mucha presencia y bastante groove, ¿no? En su momento Bolivia también tuvo ese atisbo, también tuvo esa oportunidad y también, ¿no?, jugó un gran papel y muy importante en todo lo que fue el Mercosur de la muerte, con presidentes dictatoriales. Hemos pasado exactamente por lo mismo, con una pequeña diferencia. Bolivia, ¿por qué no ha tenido una identidad musical en esa época? Porque Bolivia ya tenía una identidad que era la folclórica, que tenía mucho peso. Pero estamos hablando del antiguo folclore. Incluso no se tenía en cuenta o no se tomaba en cuenta como un ámbito de fruto musical el neofolclore, que es todo lo que hacía el gringo Fabré, todo lo que hacía este gran guitarrista tupiceño, el maestro Alfredo Domínguez, que en paz descanse, un hito entre nosotros. Incluso uno de los hermanos Hermosa ya estaba dentro de esto, que era Ulises, ¿no?, dentro de lo que es precisamente el neofolclore. A raíz de eso es que Bolivia pudo marcar su diferencia, no con el rock necesariamente, sino a través de su música folclórica, que la volvió social en su momento. Te repito, no es que Bolivia no tenga una identidad, la tuvo, pero no la desarrolló, no la volvió comerciable. Entonces, tenemos ese complejo de que lo nuestro no funciona afuera, y ese complejo nos lleva, por ejemplo, a estar constantemente extrañados de que cuando logramos generar empatía hacia afuera, acusamos a los chilenos y a los peruanos de robarnos nuestro folclore, cuando deberíamos estar felices de que se esté internacionalizando, ¿no es verdad? Entonces, esa es la gran ventaja exportadora cultural que tiene Bolivia. Tenemos unas manifestaciones culturales que son únicas. Quiero ser yo esa voz que te dibuje la razón. Quiero ser yo esa voz que te revuelque el corazón. Niña escondida. Hablar de rock en Bolivia, a mí me decían, y bueno, que ¿dónde está el rock? Digamos, tú me puedes decir, te puedo decir, en la entrada de Oruro. Para mí la entrada de Oruro es rock puro, hermano. O sea, veo eso y digo, esto es rock puro. O sea, tienes que tener la mentalidad, el carácter y tener pues todos los sentidos abiertos para recibir de donde tú estás viviendo, de la realidad que vives, ¿no? Porque si de pronto empiezas a hablar sobre la mitología de Inglaterra en tus letras, por favor, hermano, o sea, tienes que captar lo que tienes. Los Salmones creo que es un grupo que habla sobre costumbres
costumbres cruceñas, ¿no? Que todavía se ven, cosas como, no sé, tal vez, ¿no? Como decía el rock and roll del Yesca, algunos modismos, el buri. Y bueno, este estilo lo pudimos llevar a otro nivel porque dijimos, bueno, vamos a hacer por carnaval palo al cuero, digamos, ¿no? Y fue que empezamos a sacar un montón de canciones de taquirar y algunos carnavales, como algunos canciones hay unas de el Choco Guatoco, Cuando muera el carnaval. Hay otro, Sombrero de Sao, que lo seguimos haciendo hasta ahora. Entonces vimos que la gente respondió mucho a eso porque tal vez tal vez pensó que el rock el rock puede hacer cualquier tipo de música, puede fusionarse con cualquier tipo de música a la perfección, y eso es lo que lo está aceptando la gente. Sí, creo que lo tenemos metido ya dentro, ¿no? En el ADN, yo creo, porque son tantos años, ¿no? Miles de años o cientos de años que tenemos esta música, y muchos la hemos vivido, no solamente aquí, la escuchamos en el campo, la gente, changos que vienen del campo. En el Alto, por ejemplo, es muy interesante este fenómeno porque es mucha migración del campo, ¿no? de las comunidades, y vienen ya con eso metido dentro de ellos, ¿no? Y todos lo tenemos. La música folclórica, la música andina la hemos escuchado desde que hemos nacido, ¿no? Por eso hay también muchas diferencias en el rock. O sea, no puedes decir el rock es esto, ¿no? El rock es una forma de vida para mí. Y cada uno lo puede asimilar al rock de acuerdo en el lugar donde esté. Si escuchas rock de, no sé, Mongolia, es, me imagino, diferente al que hay en Sudáfrica o al de Finlandia, ¿no? Y el rock que hay aquí en el Alto. Siempre va a tener el toque de lo que la sociedad está tratando de decir, porque la voz de un pueblo siempre ha sido el rock. Y en Bolivia creo que tenemos raíces musicales impresionantes, muy, muy grandes. Nada que envidiar a nadie. Entonces creo que eso no se puede evitar pues en un músico. No puede borrar lo que tiene atrás como historia en la música. Y eso es lo que sale a flote. Y vas a escuchar bandas así que hacen rock, de repente quieren tocar con sicuris, o quieren darle una partecita de un coro de un tinku, porque es así como somos. Es así como en una entrada del Gran Poder de repente ves un Pato Donald, un Mickey, y es ese mestizaje que sigue pasando en nuestras vidas, ¿no? Y creo que para nosotros es fácil, es como fusionar no sé, dos partes de nosotros, ¿no? Porque nosotros nos sentimos identificados por el metal que ha nacido en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y fusionarlo con algo que es más nuestro todavía es algo que resulta en estas cosas, ¿no? En fusiones que a la gente le gusta mucho, ¿no? Es creo que el tema que más les gusta que toquemos a la gente, y que muchas bandas también han hecho eso y les ha resultado muy bien. Y creo que es lo que podríamos exportar hacia el mundo.
¿no? Porque si es que queremos ir a competir con heavy metal, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, nos vamos a encontrar saliendo aquí a Argentina nomás con miles de bandas, una mejor que otra, ¿no? E ir a Europa, donde es la cuna de toda esa música, es, creo, muy complicado. No lo vamos a lograr si es que no logramos hacer de alguna manera un estilo propio, algo que, digamos, les gustaría escuchar en Europa, que no hay, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, una banda fusionada con instrumentos y música de este tipo. Creo que podía uno sacar bandas, exportar bandas y exportar nuestro estilo también, ¿no? Que no hay, ninguna banda ha logrado salir de Bolivia de nuestro género. Corazón, se ha cansado de esperar. Ya en el 2000 es como empezar ya a utilizar este tipo de sonidos. O sea, no por nada, digamos, nosotros vamos y tocamos así, o sea, el San Juanito, ¿no? O sea, porque es una cuestión para mí integral y total de la sociedad. O sea, no ha sido de que nosotros, digamos, nada, sino que es algo que vas sintiendo, pero de forma societal, así en general, algo te está empujando a hacer eso. Y no por nada, digamos, aparece Atajo y empieza a tocar también así canciones andinas, o sea, con nativas, cosas así, ¿no? No por nada, a los pocos años aparece con su morena del Grillo Villegas, ¿no? Sin llorar, Dios, ¿no? Por fin, o sea, por fin acepta ser boliviano. O sea, no por nada también los mismos Octavia empieza a tocar ¿no veo? O sea, y más o menos la cosa de los sermones, nos acercamos mucho al folclore, digamos, ¿no? Nosotros nos acercamos al folclore y eso era impensado. Nosotros escuchábamos folclore y nuestros amigos nos decían, ¿por qué escuchan esa música de viejo? No escuchen música de viejo. Y le decía, y también le mostraban el rock y te decían lo mismo. Entonces somos unos viejos de mierda, pues. O sea, pero estamos atrapados en un cuerpo de jóvenes. Eso debe ser porque nunca nos gustó, por ejemplo, lo que le gustaba a nuestro compañero. Y yo en el folclore y en el rock encontré dos cosas que me parten el alma, pues, ¿me entendés? O sea, son cosas que son parte de mi vida sin que yo las haya pensado, simplemente entraron en mi vida, como el folclore y el rock. ¿Sabes? Esto de la identidad cultural creo que a veces se convierte en un peso muy grande para llevar en los hombros de los artistas nacionales, ¿no? Recuerdo que Vox, un grupo de amigos de esa época, hizo una versión, por ejemplo, de Niña Camba, y recuerdo haber leído en la sección de cultura todo un debate, cómo la gente de alguna forma se escandalizaba porque estos chicos habían versionado un tema tan emblemático y tan tradicional como Niña Camba. Yo parto de la idea de que el arte es universal y que no debería tener etiquetas, ni banderas, ni nacionalidades, ¿no? Entonces había gente que lo criticaba de manera muy dura, qué sé yo, y hoy por hoy se lo acepta con total naturalidad, digamos, ¿no? Que nosotros podamos hacer homenajes a compositores locales en formatos diferentes y bueno, me sorprende esos dos puntos porque ha cambiado mucho la ciudad y ha cambiado mucho la sociedad. El folclore, todo lo que Bolivia ha hecho a través de los años que lleva produciendo arte musical netamente, está basado fuertemente en lo que es su estética folclórica. Todo lo que conlleva la increíble y fastuosa fiesta e imponente algarabía que es el Carnaval de Oruro, junto al resto
de las festividades folclóricas del año, ya te da una manera de ver cómo funciona comercialmente la música en Bolivia. Lo terrible es cuando esta música se empieza a tergiversar. Ahí pierdes el hilo conductor. Y con todo respeto, para mí cosas como los huaynahuilas y demás cosas han hecho que el folclore nacional se convierta sencillamente en una perra, en una prostituta que necesita de espacios, de gorritas y de estéticas absurdas que no respetan la más mínima trascendencia ni tradición boliviana, lo que es el verdadero folclore. Pero eso es, me imagino, tema para otra conversación que no lo vamos a hacer ahora. Crear un concepto como folclórico, digamos, ha costado. Recién le pegó a la gente, le pegó de a poco, y se dieron cuenta que se encontraron también con cosas que ellos sentían adentro cuando escuchaban la música, pero hay una resistencia, seguro que sí, hay una resistencia a los términos cámara y todo eso, porque eso es cosa del pasado para ellos, siendo que no lo conocen, de alguna manera lo rechazan, porque no lo conocen. La juventud cruceña no conoce su pasado, no tiene idea y por eso mismo no lo reproyecta, ¿no? En cambio, en Occidente, a mí me parece que todos los términos, y me consta, digamos, ¿no? Que el buri, que cuando van a traer el buri, que toquen la canción del Beni, y que el rock and roll del Yesca, y que hamacas a chacarilla sin conocer los barrios, ¿me entendés? Me parece que más bien es un público más proclive a que triunfe allá esto que aquí en Santa Cruz, y que en el exterior, porque en el exterior ahí es más difícil. En el exterior es más difícil porque al estar en un lugar tan aislado te volvés pues sumamente localista, ¿no? Sumamente localista, y a ellos no les va a llegar el significado de lo que vos querés decirles, ¿no? Creo que Armadura ha logrado de alguna manera eso, junto con muchas bandas ya que lo han hecho también antes, ¿no? Es el caso de Guara, que creo que es uno de los pioneros, 50 de marzo, que han incursionado con esto de la fusión, ¿no? Y nosotros, bueno, parte también de admirar a Guara y a muchos grupos y también a grupos folclóricos. Hemos tenido esa expectativa de fusionar con la música boliviana, ¿no? Y creo que es importante y cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez hay más bandas que incursionan en metiendo este tipo de ritmos, fusionándolo, o sea, creo que está muy latente, especialmente esta década, ¿no? Está muy fuerte y creo que esto va a ir creciendo. El campo feliz, se asoma brillando el sol, las flores tornan su luz, alegrando el corazón, con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se ve el carretón, plagado de mil ensueños de amor, reflejos de una ilusión. Pero más bien el sector de Occidente es para mí el que mejor va a recibir cuando ya tengamos realmente la identidad de la banda. Le va a gustar porque le vamos a llevar el buri, le vamos a llevar la cultura camba, digamos, en un sentido que ellos no conocían. Como te digo, era mirar en la tele cosas que no son, pues. O sea, ahora podemos llevarle un disco, podemos llevarle un pedazo de nuestra cultura y eso les agrada, igual que a mí me agrada cuando vienen bandas que justamente para esta época de la entrevista estamos recibiendo a 2 bandas de La Paz, Los Tocayos y Las Balas que Vendrán. Y vienen con propuestas interesantes y uno dice, mira, esos juegos son como nosotros, digamos, ¿no? Cuando escucho a Tajo también, digo, a Tajo, digamos, ellos ya lo hicieron. Eso es lo que yo me voy, digamos, cuando pienso en La Paz, en el rock paseño, digo, ellos ya hicieron lo que yo estoy pensando que se va a hacer aquí después de aquí a 10, 20 años. Entonces, más bien es un ejemplo, digamos, ¿no?
quiero hacerte mi flor. No digas que no, que estoy muriendo de amor. Subiste a mi carretón, que quiero hacerte mi flor. No digas que no, que estoy muriendo de amor. Eso hace que las empresas grandes de discos no solo sean idos de Bolivia, sino que las que quedan apuesten su plata a cosas muy digeribles y que son fácilmente vendibles. Entonces, eso hace que el disparo masivo de música que se hace, y que cuando me prende una radio, veo un canal de cable, es música muy predecible, es música muy simple, es música que no tiene mucho detrás de nada, que está así como muy maquillada, inclusive en casos muy idiotizantes, ¿no? Pero los bares es lo que vende y es lo que los chicos les bombardean, y eso me da un poco de pena. Pero entonces, si alguien quiere salir, y ese, me imagino que por ahí va tu pregunta, y exportarse, me imagino que tiene que regirse bajo esas reglas y ser un producto de ese estilo, y ninguno de los que has nombrado me parece que entran en eso, así que no le veo mucha esperanza así de exportar, de que un grupo boliviano reviente afuera, así puede ser, pero tendría que ser, me parece que la única opción es que sea alguna música bien cojuda, digamos, ¿no? Porque así con algo interesante, no creo, realmente, ahora como están las cosas, no creo. Lamentablemente, esto también, esta intención por tratar de empaquetar al rock o a la música como un producto cultural está afectando al folclore. Y fíjate cómo estos grupos nuevos que han salido folclóricos se han transformado a su vez en los Backstreet Boys, los NSYNC, bueno, muchos de los 80 estoy diciendo. ¿Cuál es el nombre de esta nueva que hay ahorita de los inglesitos? No se hagan, ustedes escuchan esa música. Hay unos ingleses que son así como menudo ingleses, ¿no ve? Que están haciendo eso. Ahora eso está afectando a al folclore, ¿no ve? Y los folcloristas han empezado a hacer coreografías, a buscar las apariencias y hacer un folclore vacío. Para Bolivia y el mundo, el conjunto electrónico Maldita Jaqueca de Sucre. Pero todos los que en algún momento creo que hemos querido hacer una cosa más auténtica, como lo que decía hace un momento, es que hemos empezado a buscar ciertos elementos, ¿no? Y eso, por si acaso, no quiere decir utilizar una quena, un charango, ¿no? Una zampoña y ya, inmediatamente rock boliviano, o sea, tampoco. Pero sí la búsqueda, a mí me parece interesante, desde mi experiencia, en utilizar estructuras musicales. Por eso es que a mí quizás me ha encantado, y es una de las cosas de las que me siento muy orgulloso, es de poder haber hecho un disco que se llama El Encholado, que son versiones de música folclórica, ¿no? Al estilo evidentemente de la jaqueca, pero con elementos universales del rock. Y otro aspecto también interesante es la parte lírica, pues, ¿no? Entonces, para mí parece que tuviese más identidad hacer música que hable de mi realidad y que no hable de hasta superficialidades que vemos en una telenovela, digamos, ¿no? Como el amor, el desamor o cosas por el estilo, ¿sí? Con que hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Hoy es el día, mi regreso está marcado. Tengo la esperanza de que algo haya cambiado. Hace tanto tiempo que me fui, pero no me he olvidado que soy la razón de mis antepasados. Bienvenido, me dirán los sometidos. Ese es otro de los problemas ahora. La gente se ha desviado mucho en el tema de música, digamos, de composiciones, a una forma muy subjetiva de ver la vida, ¿ya?
no es un lenguaje, digamos, de entorno, no es un lenguaje de repente de sociedad. Es un lenguaje de cómo yo veo las cosas y mi punto de vista de una forma un poquito arjonesca, digamos, y un poquito de beat de fondo, y crees que lo vas a lograr, ¿no? Y estamos viviendo eso ahora. Estamos viviendo eso, y es por eso que seguimos, digamos, de alguna manera coreando muchos los éxitos de hace años atrás de música boliviana. Yo te digo ahorita, y te soy franco, o sea, un último hit que habré escuchado de repente de atajo, ¿no? Que el Panche ya está con las rastas blancas, digamos, ¿no ve? Entonces yo no sé de los chicos nuevos de ahora, ¿me entiendes? Como tú dices, no se hacen escuchar. Y es que no se hacen escuchar, y es que tampoco a los chicos de ahora no les late escuchar, o sea, prefieren agarrar y no sé, pues escuchar Vico C, ¿ya? O Daddy Yankee y las cosas muy puertorriqueñas y medio maleantosas que suceden en su país, que escuchar las cosas que pueden pasar acá, porque es mucho más vendible. O sea, tú comparas nomás los videos, es mucho más fácil consumir ya un cuerpo en bikini que se estaba meneando al ritmo del reggaetón, ya, que un mensaje, digamos, ¿no?, que te pueda proporcionar alguien. Lo otro es mucho más fácil de digerir, mucho más fácil de consumir. El Grillo Villegas, en una de sus últimas batallas contra la industria cultural, ha publicado en su Twitter que era el folclore pop. El folclore pop, ¿no ves? Es decir, un folclore que trata de venderse, un folclore que ya no tiene contenido, del que lamentablemente también han dado nacimiento los carcas, porque los carcas es un folclore sold out, digamos, ¿no ves? O sea, Guara es un folclore exploratorio, complejo, que trata de explorar sonidos y se transforma no solamente en alternativo, sino en único. Sabiandina era lo propio, Guara, creo que ya he dicho Guara, ¿no? Ya, pero los carcas son el intento de popularizar, de vender, digamos, el folclore. Pero estaba bien hasta que han empezado a copiar el Chilahatun, por ejemplo. El Chilahatun es un intento de volver al folclore como los Backstreet Boys, exactamente eso, ¿no ve? O sea, un folclore pop, ¿no ve? Que no tenga... Los que fueron a Piña del Mar, sí. No sé qué, el Grillo les dio palo. El Grillo les dio palo porque era... Con justa razón. Me van a declarar otra vez, ¿cómo se llama? Ciudadano no grato en Cochabamba, donde igual que le han hecho al Grillo, pero no tenía contenido la canción, era un ritmo tonto que repetía los mismos clichés del reggaetón, ¿no es verdad? Y nuestro folclore se está vulgarizando a esa manera, está haciendo una versión, digamos, local del reggaetón. No tenemos músculo ni potencia mediática para irradiar nuestra cultura. Cuando nuestra cultura, yo diría, es la más interesante del continente. Digamos, competimos con México y Brasil en manifestaciones culturales interesantes. Bueno, sí, se ha etiquetado, si quieres, el rock anglosajón, ¿no? El rock argentino, el rock mexicano. Pero no hablamos de, no sé, el rock vietnamita, digamos, ¿no? ¿Has oído el rock vietnamita o has oído el rock de Burkina Faso, digamos? No. De hecho, tampoco nos llegan cosas buenas de afuera, ¿no? Por lo que nos llega justamente. Cuidado, crean que en Colombia, en Ecuador, en Perú, inclusive en la misma Argentina, que ha sido el pilar, digamos, lo que ven en la tele y en el radiocito es lo mejor que hay, digamos, es imposible. Obviamente hay otras cosillas ahí que no salen, cosillas que no van a encontrar en radios ni en canal, que hay que buscárselas. De los elegidos, para mentir y para soñar, para mentir y para matar. Denominamos lo que nosotros hacemos como rock chicha.
así le devolvemos así la marginalidad que corresponde al rock. Sí, en eso estamos y creo que siempre hemos hecho rock chicha. Sí, pues imagínate, hacemos tan rock chicha desde tan antes que un entendido en música como el Adrián Barrenechea, que no sabían dónde clasificarnos, ha puesto Salado de Semisilvina, ¿no? Que entonces yo creo que sí, o sea, todo apunta a que esto es necesario de entenderlo y explicarlo, porque en ciertos momentos puedes estarte vos mismo cohibiendo de hacer buena música por prejuicios nomás, ¿no? O sea, por simplemente, no, si yo quería ser blanco, Con todos los sueños perdidos, voy a hacerte una prensa con todos los sueños perdidos. Voy a hablarte del mundo y de los elegidos. Voy a hablarte del mundo y de los elegidos. De los elegidos. Pero ahora con el tener un respaldo de un sello internacional, yo te digo que se sigue luchando todavía acá en Bolivia, ¿no? Al que una banda esté dando así un paso gigantesco como grabar con una firma de sello como Metal Blade, digamos, o otros sellos discográficos del exterior, ya que el metal de ahora es bastante copia de lo que es el metal en Europa, digamos. Sin duda, muchas de las bandas creo que sí hemos adquirido, una influencia, porque también es parte de nuestra vida, ¿no? Muchos hemos pasado toda nuestra vida escuchando esa música y obviamente tiene que influenciarte, ¿no? Personalmente me gusta mucho el folclore y como Armadura hemos también tratado de experimentar con esos ritmos, con instrumentos, porque son parte de nosotros ya, ¿no? Todos esos instrumentos, y también nos dan un poco de creo, personalidad a las bandas bolivianas. Yo creo que ahí podemos intentar encontrar una identidad como rock, metal, como lo veas, boliviano, ¿no? Sí, porque en Europa si vas, claro que hay millones de bandas de heavy metal, de thrash, de cualquier género metal o rock que veas, pero podemos distinguirnos también por una fusión de ese tipo, ¿no? Es algo pensado, es algo que en realidad primero nace de una necesidad interior, digamos, de simplemente tenés que hacerlo porque es lo que te pide el corazón, digamos, ¿no? Te pide el corazón que vos mostres qué es lo que sos por dentro, tu cultura, lo que pasa en la casa de tus padres, lo que pasa en tu barrio, en tu pueblo, eso lo querés expresar. Pero después te das cuenta que necesitas un canal para eso y tenés que pensarlo y tenés que estructurarlo, tenés que tratar de darle forma y tenés que tratar de darle sostén en el tiempo, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Por eso es que nuestro disco se llama Los Hijos del Buri, por eso es que hemos adoptado esto de rock cruceño, tal vez rompiendo un poco, sin necesidad de romper totalmente con el rock boliviano, el rock cruceño. Sabemos que va a ser muy difícil llegar a que nuestra generación le dé una identidad de rock cruceño, de rock tropical, que eso, más allá de cruceño, tropical, lo que se llame, digamos, pero queremos hacer un rock desde aquí, con los elementos que hay acá. Creo que la primera impresión que tiene la gente es, o ha tenido, es el instrumento, ¿no? Los vientos metidos dentro de guitarras eléctricas, de batería, de bajo. Creo que es lo primero que llama la atención, ¿no? Y claro, mucha gente conoce Calamarca, y había también muchos metaleros que no conocían Calamarca, ¿no? Y con este tributo, ya que lo hemos hecho hace más de 10 años que habíamos sacado el tema, ¿no? Hace unos 5 años que hemos grabado el tema a la Masuba Mayuña Maquella, ¿no? Y después de eso, a raíz de este tema, se ha hecho el homenaje con varias bandas bolivianas que han participado, y creo que toda la gente ha tenido mucha expectativa de esas versiones, ¿no? Porque escuchar temas que conoces en un estilo más fuerte, más potente, creo que a cualquier persona le gusta, ¿no? Y bueno, creo que a todas las bandas que han participado les ha servido mucho también para experimentar esto, ¿no? Es que algo, un trabajo que tienes que hacer de escuchar, de fusionar o de ver cómo encaja bien, ¿no? Y muchas bandas lo han logrado de una manera, creo, inigualable.
te cuento que es más fácil incluir conceptos Kamba en Occidente que en la misma ciudad de Santa Cruz, porque acá hay un rechazo muchas veces por lo tradicional, lo que te decía, vos ¿por qué escuchás música de viejo? Pero tal vez en la cultura de Cochabamba o La Paz sí escuchan música de viejo los jóvenes, no importa, escuchas música nueva, escuchas música vieja y es indiferente, hay un circuito, digamos, de gente que escucha música. En cambio acá no, acá escuchamos lo que está de moda y lo que se escucha en la fiesta y se acabó. Por ejemplo, me parece que hay una escena en Santa Cruz nuevita que está aprovechando todo esto y está apareciendo, que es tremendamente saludable. Me parece que Cochabamba se ha tirado una dormidita, han dejado una ventana abierta y Santa Cruz han metido cosas como el parche, como el animal, como fiesta Cuetillo, como, no sé, hay varias bandas que están ahí y están bien y están tocando sus cosas y a mí me encanta. Pero Cochabamba tiene lo suyo. Sucre tiene una de mis bandas favoritas, La Logia, La Chiva también está alucinante, viene y toca. No, están pasando cosas, está bueno. Me había olvidado en Santa Cruz, Los Salmones también, ¿no? Están en esta generación. Interesantísimo grupo. Hombres venidos de otros lugares que has elegido en mi tierra vivir. Debes pensar en todos tus hijos, ellos también nacieron aquí. No cuidarás, no me darás a la tierra que te amo. Lucharemos, gritaremos, Y tú ves las bandas estas de Santa Cruz, que no me acuerdo los nombres, ahí ayúdenme ustedes, pero hay unas 3 o 4 que son fabulosas. Fiesta Cuetillo, por ejemplo. El parche. Hay unos que hacen taquirari rap. A Los Salmones, el hijo del Glenn Vargas. El hijo del Glenn Vargas, exactamente. Es interesantísimo, es fabuloso lo que están haciendo. La movida va a darse en Santa Cruz y se está pagando un poco en La Paz. Y la Mayra González, por ejemplo, y la Vero Pérez, o sea, el efecto mandarina y lo que está haciendo la Mayra. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Yo quiero que te cuenten todo lo que tú vas a negar. Quiero tenerte enfrente y moverme en tu ansiedad. Quiero besarte y vibrar. Son, yo diría, los herederos de la movida de los 90, pero que están tocando una música que es buena, que es interesante, pero que no es extraordinariamente creativa, digamos, o como lo que están haciendo en Santa Cruz. O sea, hay una mezcla, digamos, de sonidos del blues, del jazz, digamos, en la Vero Pérez, un poco de soul, R&B, digamos, en la Mayra, que, como te digo, desde la perspectiva musical son más sofisticadas de lo que teníamos en los 90, pero desde la perspectiva creativa no están dando nada nuevo y están alimentando, digamos, a una élite que la sigue consumiendo sin generar una movida interesante. O sea, ni Efecto Mandarina ni la Mayra te van a llenar el teatro al aire libre como lo hacía Lucas, digamos, y como está empezando a sacar en Santa Cruz. Entonces, esta generación en La Paz está empezando a perder su sonido propio en términos del rock, está adquiriendo un sonido propio en términos, digamos, de música más endógena, y en Santa Cruz está empezando a ejercer la movida. La ley, la constitución te está diciendo nosotros somos indígenas originarios, ve hacia ese lado. Santa Cruz está diciendo no, yo quiero ir a este otro lado, sin que sea bueno o malo. Te estoy hablando que es un fenómeno que puede estar sucediendo, sí. Creo que sí, creo que tenemos un sonido propio. Creo que los mismos WAPs
que ya han pasado tantos años que ya no se escucha mucho de ellos. En su época teníamos un súper sonido funkero rock que era boliviano, y hay esa línea, la línea de los Lucas, los mismos Octavia tienen su propia línea, y los Mandarina también tienen su línea, y creo que se va a seguir dando una línea que es muy auténtica de Bolivia, ¿no? Bueno, creo que nos sentimos una banda del mundo, ¿no? Y lo expresamos en nuestros discos, ¿no? Tenemos un logo que hemos creado y música hecha en el mundo, decimos, ¿no? Que no creemos mucho en las fronteras, ¿no? No creemos en cambas, en collas, en chapacos. La banda ha nacido principalmente en el Alto, que tiene músicos de La Paz y del Alto, y también algún tiempo ha tenido músicos de Alemania y de amigos de otros departamentos, ¿no? Creemos que la música es universal y no creemos en fronteras, ¿no? Armadura se considera una banda de simplemente el mundo. Antes hay pequeños destellos de pronto dentro del rock nacional, pero no hay un recambio generacional, no hay una nueva generación que venga y diga, replantee la escena y diga, bueno, ahora a nosotros nos toca, ¿no? Ahora nosotros somos la sub-20 del rock nacional, que venimos con buenos temas, con buenos músicos, con buenos grupos, a hacer un recambio de esto, ¿no? Y tenemos nuestro público, porque ese es el mejor público, es el público del colegio, el público de la universidad, es el público que te va a apoyar y que te va a ir a ver los conciertos, que va a consumir tu música. Pero lastimosamente un poco, digamos, creo que aquí en La Paz se dio en algún momento con Quirquiña y con Desaire, que tuvieron un boom, digamos, y que después tuvieron, digamos, otra vez una caída, o una de ellas desapareció, digamos, ¿no? Pero ahorita, una banda que se exporta, no sé, creo que no. Está todo bien feo, güey. Así creo que ahora hay que ser independientes y cada uno en su mercado chiquito. Así nomás como yo soy feliz, además. No sé si los demás pobres están así como tristes de que no pueden ser famosos, digamos. Yo no, yo estoy feliz así.